consejos para nuestro caminar cristiano. Nuestro texto que vamos a leer en esta noche, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15 en adelante. Mateo, capítulo 7, versículo 15. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí está el primer consejo. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Segundo consejo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los dos cimientos. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, tercer consejo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El objetivo de esta enseñanza, hermanos, siempre es conocer los principios que hacen posible una introducción al reino de Dios, para ser ciudadanos y herederos de las bendiciones de Dios. Cuán importante es que reconozcamos que las enseñanzas, que las palabras que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí en esta tierra son para poder conocerlas, son para poder entenderlas, son para poder discernirlas y para poder ponerlas en práctica. De esa manera estaremos garantizando que seremos parte del reino de los cielos. De esta manera estaremos garantizando que vamos escalando los peldaños adecuados para poder gozar del reino de Dios. Dijimos que íbamos a estudiar tres cosas en esta noche, las cuales las vamos a identificar a la luz de la Biblia. La primera, cuidémonos de los falsos profetas. Según lo que hemos leído en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, si existen falsos profetas, es porque hay verdaderos profetas. ¿Y qué vamos a entender por un profeta? Entendiendo que como profeta, aquel que habla la palabra de Dios con el fin de conducir por el camino de la verdad a las personas. El cristiano tiene que aprender a discernir entre lo verdadero y lo falso. ¿Por qué es tan importante saber si un profeta es verdadero o si un profeta es falso? Porque nuestro destino eterno depende de ello. Hay que saber discernir, hermanos, a aquel que venga hablando, a aquel que venga diciendo, esta palabra es la que dice Dios.
o aquel que venga estableciendo conceptos, filosofías, temas que no van acorde a la palabra de Dios, hay que saber y aprender a discernirlo. De eso se trata. Veamos qué dice la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 15, 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por eso es importante cuidarnos de los falsos profetas. Ya expresamos que un profeta verdadero es aquel que habla palabra de Dios, pero con el fin de conducir a la persona hacia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Todo aquello que no vaya acorde a lo que es nuestro Señor Jesucristo, lo que esta persona establezca, es un falso profeta. En el Antiguo Testamento tuvimos ejemplos. Por ejemplo, Elías era un profeta de Dios. Y ante Elías habían profetas que eran falsos también. Ahí podemos nosotros ver que en la palabra de Dios nos enseña que siempre han existido falsos profetas. Y nuestro Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, nos expresó que teníamos que cuidarnos de los falsos profetas. Es decir, todas aquellas personas que vengan diciendo, esto dice Dios y tienes que hacerlo de esta manera y que tienes que conducirte de esta manera, tienes que hacer todo lo que yo te estoy diciendo en este momento. Pero si aquello que ha dicho esa persona no me conduce a Cristo, eso no es de Dios. Veamos cuáles son las señales del verdadero profeta. En primer lugar, un verdadero profeta ha aceptado a Jesús como su Señor. Y por lo tanto, el Espíritu Santo está en él. La primer característica de aquel que dígase llamar profeta de Dios es que debe de haber aceptado al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, que aquel que es profeta de Dios tiene que haber aceptado a Cristo. Tiene que tenerlo en su corazón. Tiene que verdaderamente testificar que Él es Hijo de Dios, que ha verdaderamente entrado en su vida el Señor Jesús. Y cuando un profeta es verdadero, tiene esta característica a la luz de la Biblia, que el Espíritu Santo habla a través de él. ¿Qué más tiene un verdadero profeta? Un verdadero profeta evidencia los frutos de una vida que ha sido transformada y se manifiesta por buen corazón y conducta. Es decir, que el buen profeta tiene bien establecido que en esta vida él ha cambiado, él es diferente, él ha sido renovado, él ya no es la misma persona. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Un verdadero profeta no es el mismo. Hay un cambio en él, hay una transformación. Esto implica que para empezar debemos reconocer que debe de tener un buen corazón y una conducta que es agradable delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Por eso la Biblia dice de nuestro Señor Jesucristo que Él crecía en 3 áreas. ¿Cuáles eran? Sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De igual manera, el verdadero profeta tiene una conducta que agrada a Dios, tiene una conducta que está agradable ante los demás. ¿Qué dice la Biblia? Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Otra característica para poder evidenciar en uno que dice ser profeta de Dios, en uno que dice que está hablando verdaderamente la palabra de Dios, es que tiene frutos. Es decir, que hay frutos que lo identifican a él. Su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de comportarse, su forma de amar, su forma de testificar, su forma de crecer delante de la presencia de Dios. Esos frutos tienen que seguir a aquel que dice hablar palabra de Dios. Otra característica, el verdadero profeta es fiel a Cristo y a la pureza de la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, decía Pablo. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. La otra característica que evidenciamos es que el profeta de Dios debe de ser fiel a Jesucristo y a la palabra que Jesucristo nos enseñó. Por eso expresamos al inicio de esta enseñanza que el tema era conocer los consejos cristianos que Dios dejó para nuestras vidas, ¿sí? Y aquella persona que no se apega a la palabra de Dios, que dice algo que va en contra de la palabra de Dios, que le añade o le quita la palabra de Dios, ese no es profeta, porque el verdadero profeta se va a hacer siempre ceñido a lo que la palabra de Dios establece, sobre todo cuando han sido palabras de Dios, cuando han sido palabras y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estas son características de un verdadero profeta y nosotros tenemos que aprender a visualizarlas en ellos, porque si no las vemos, significa que si yo lo sigo a él, ¿qué dice la palabra? Que un ciego guía a otro ciego y los dos se van al hoyo. No vamos a permitir eso. Tenemos que ver que aquellos que hablen la palabra de Dios tengan estas características. Otra más. El verdadero profeta ama a las personas, se compadece de ellas y trabaja a fin de que tengan la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ese es verdaderamente un profeta. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El verdadero profeta va a conducir al rebaño, va a guiar a todas las ovejas, las va a orientar hacia nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero pastor no se va a llevar las ovejas de la congregación. Un verdadero pastor o un verdadero líder no va a andar hablando en contra de su congregación, mucho menos de sus líderes superiores o aquellos que estén en igual mando o los que estén debajo. Un verdadero profeta de Dios siempre la va a llevar hacia nuestro Señor Jesucristo. Otra característica más del verdadero profeta: no predican ni buscan implantar su propia visión, sino la visión de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hechos 26, 19.
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, Hechos 26:20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Un verdadero profeta de Dios no va a basarse en su propia visión, sino que se va a basar en la visión de Dios. Un verdadero profeta no va a implantar. ¿Por qué? Porque él debe de ser sujetado a la palabra de Dios siempre. Estas son las características que tenemos que identificar entre un verdadero profeta y un profeta falso. Tengo que aprender a identificarlas, porque si no, lo que me hable, si no es de Dios y yo me aparto de la vida cristiana, me voy a ir al hoyo. O en otras palabras, me iré al infierno, porque he estado siguiendo palabra de hombre, palabra de un falso profeta. Pero un verdadero profeta me va a llevar siempre hacia los cielos, hacia nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero profeta no hace de la predicación un negocio para lucrarse. No hace de la riqueza su objetivo. Es decir, que un profeta de Dios no va a sacar beneficios para él personalmente. No va a utilizar el evangelio para poder tener ganancias él, sino que un verdadero profeta es aquel que va a predicar, que va a enseñar, que va a alabar, que va a testificar, que va a evangelizar, que va a servir para la gloria de Dios, jamás para lucrarse. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así enseña la palabra. Aquel que se esté lucrando de la palabra de Dios, apártate de ellos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos están contentos con lo que tienen? Miren lo que dice la palabra. Estemos contentos con el simple hecho de tener el sustento y el abrigo. ¿Por qué? Porque si usted abrió los ojos este día, es porque Dios ha tenido misericordia de usted y le permite estar bajo un techo y le permite el alimento. ¿Por qué no darle gloria a Dios entonces? Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Un verdadero profeta, repito, recalco y enfatizo, un verdadero profeta no va a usar el nombre de Cristo para beneficiarse él mismo. No va a enseñar, no va a predicar, no va a servir, no va a evangelizar, no va a hacer nada para lucrarse él mismo, sino que lo va a hacer para la gloria de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia enseña que nosotros nos apartemos de estos que hacen este tipo de cosas, que son lobos, pero vestidos como
ovejas que engañan a los miembros, que les empiezan a hablar y decirles, mira, esto no es así como te lo han enseñado, vente conmigo y verás que lo que yo te digo, lo que yo te expreso es la verdad. Ese es un falso profeta, porque si no me lleva a Jesucristo, porque si no está conforme a la palabra, la Biblia enseña de que yo debo de apartarme de él, debo de alejarme de él, porque si yo lo sigo, me iré al hoyo con él. ¿Cuántos se quieren ir al hoyo? Por eso dice la Biblia, me fascina a mí este versículo, porque el camino de vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol que es abajo. Apartémonos de los falsos profetas, aprendamos a identificar quién verdaderamente es un profeta, aquel que verdaderamente habla, aquel que verdaderamente se viste, aquel que verdaderamente se comporta, aquel que verdaderamente ama a las ovejas, aquel que verdaderamente no se está lucrando, aquel que verdaderamente tiene frutos espirituales. A ese hay que oír, porque hay un testimonio, porque hay una palabra, porque el Espíritu está con él. A ese hay que oír, siempre y cuando me lleve a los pies de Cristo. Amén. En segundo lugar, el otro consejo que nuestro Señor Jesucristo dio es este. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Hay que cuidarnos de vivir en esta tierra haciendo la voluntad de Dios. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Sigamos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor Jesucristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En segundo lugar, hay que cuidar esa enseñanza de Cristo, que tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios. No se trata de decir, Jesús, tú eres mi Salvador, y solamente eso. No, la vida cristiana no se trata de eso. Es decir, la persona que invoca el nombre del Señor, pero niega su señorío, al pecar con pensamiento, palabra y conducta, es peor que un incrédulo. Porque un incrédulo no ha aceptado a Cristo. Por lo tanto, él lo que él hace es para él normal. ¿Por qué? Porque está atrapado por el mundo, por Satanás y ¿por qué más? Por la carne. Por lo tanto, su conducta, su comportamiento, su forma de vivir, para él es normal, cree que está bien. Mas sin embargo, aquel que ha aceptado a Cristo es una nueva criatura. Trata de perseverar, vive la vida cristiana como la palabra de Dios lo dice. Pero si esta persona no tiene a Cristo como Señor, no está Cristo arriba de él, el tal verdaderamente no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? La Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia enseña que Cristo Jesús vino a esta tierra y nació en carne. La palabra enseña que cuando Él vino a esta tierra, Él vino a hacer señales, prodigios, maravillas, sanidades, enseñó, predicó, sanó, resucitó. La Biblia enseña que a pesar de lo que Cristo hizo, lo crucificaron en una cruz. Pero también la palabra de Dios enseña de que Él resucitó al tercer día y de que Él se fue en una nube. Y la palabra de Dios enseña de que Él está en este momento allá en los cielos, a la diestra de Dios. Desde ese momento que Él está ahí en los cielos, sentado a la diestra de Dios, Él tiene la potestad, Él tiene el poder sobre todas las cosas visibles y invisibles. Y ya no se diga nosotros los seres humanos, todo aquel que verdaderamente dice ser cristiano, Cristo debe de ser su todo.
Ese es el señorío de Cristo, que todo lo que hace, sea de palabra o sea de hecho, cualquier pensamiento, cualquier intención, cualquier deseo, cualquier voluntad, toda es hecha en el nombre de Jesús. Eso es el señorío de Cristo. Pero si aquello que yo hago, digo que es en el nombre de Jesús, pero es falso, no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque a Jesús le interesan los hechos y no las palabras. La Biblia habla en Santiago que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente, es decir, que a nuestro Señor Jesucristo le agradan los hechos. Tiene que haber algo que me respalde a mí. Si yo digo ser cristiano, si yo digo hacer la voluntad de Dios, tiene que haber algo que me respalde, algo que identifique, que ustedes pueden decir verdaderamente, el hermano Freddy está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se está sometiendo a la palabra, se está sometiendo a Cristo, que aunque venga lo que venga, que aunque caiga lo que caiga, pero como Él está sobre nuestro Señor Jesucristo, está sobre su vida, Él tiene la fortaleza, Él tiene el poder, Él tiene la sabiduría para salir adelante. Pero si yo no tengo eso, venga lo que venga, no voy a estar con el respaldo de Cristo, porque Él no está arriba de mí. Ese es el señorío de Cristo, porque el Señor Jesús es el Señor de todo absolutamente. Amén. Colosenses 1:16, porque todas las cosas que han sido creadas por Él y para Él. Todo absolutamente, las cosas visibles y las cosas invisibles. Ustedes son visibles porque yo los puedo ver. Significa que han sido creados por Él y para Él. Lo que yo no puedo ver, no sé quiénes están a mi alrededor en este momento, en este púlpito, aquí predicando. Yo no sé cuántos ángeles de Dios hay aquí. Ellos han sido creados para Jesucristo también. Amén. Cristo repudia de aquellos que dicen ser hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque vienen de una raíz maligna. El usar el nombre de Jesús y las señales milagrosas para esconder la rebeldía y las intenciones de vanidad personal. Es decir, lo que ya vimos anteriormente, que son lobos rapaces, pero que se visten como ovejas, falsos profetas. Por ende, un falso profeta no va a hacer la voluntad de Dios. Un verdadero profeta sí va a hacer la voluntad de Dios. Un verdadero líder, un verdadero cristiano, aquella persona que quiere cambiar, que quiere ser diferente, sí va a hacer la voluntad de Dios. Se trata, el hacer la voluntad de Dios, se trata de decir y vivir, obedeciendo a Jesús y a su palabra. La señal máxima de nuestro verdadero cristianismo es la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque siempre nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de excelencia. Y excelencia hasta la muerte, excelencia de cruz, excelencia en la cual nosotros nos podemos gloriar, porque hay uno que estuvo en esta tierra al cual se sometió hasta lo último para que mi vida fuera ser aceptada delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro lo tenía bien claro. Si nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la cruz, Pedro lo tenía que hacer también, porque Él le dio el ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué lindo ese versículo, Hebreos 5:9. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, y Él nos dio el ejemplo, y ese ejemplo es para salvación, pero a los que le obedecen. El que no le obedece no tiene salvación. Jesús oró: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Según Mateo 26:42. El mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Tercera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para que podamos ir al reino de los cielos. Ya vimos la primera, que era el que nos guardemos de los falsos profetas. La segunda, que nos cuidemos de hacer la voluntad de Dios. Y la tercera, que nosotros seamos practicantes de la palabra de Dios. Ya vimos lo que la palabra enseña en Santiago, que tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores. Jesús finaliza su sermón del monte con una parábola donde destaca el valor de la obediencia a la palabra de Dios. El creyente prudente es el que oye y obedece la palabra de Dios. Es decir, que en esta tierra yo primeramente debo de someterme a la lectura de la palabra de Dios. Si como cristianos no leemos la Biblia, jamás vamos a entender verdaderamente la prudencia. ¿Por qué? Porque la prudencia no está en una revista, la prudencia no está en el periódico, la prudencia no está en la televisión, la prudencia no está en la calle, la prudencia está en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aquel que verdaderamente es prudente, lee la Biblia. Y aunque no me digan amén, así es. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero aquel que oye las palabras de Cristo. ¿Y dónde están las palabras de Cristo? ¿A dónde están? ¿A dónde están? En la Biblia. Es decir, que si yo no leo la Biblia, no voy a escuchar a Jesús. Por lo tanto, no voy a tener prudencia. El creyente insensato es el que oye y no obedece, lo que acabamos de expresar. Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Acá la importancia de escuchar y poner en práctica. Porque muchos escuchan, pero no todos ponen en práctica. Por eso la Biblia dice: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Cristo, cuando anduvo aquí en la tierra, decía esta frase: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque todos podían escuchar, todos lo iban a escuchar. En las aldeas, en las ciudades, en los pueblos, todos escucharon a Cristo, pero no todos practicaron la palabra de Cristo. Fundamento sobre el cual edificar: la obediencia a la palabra de Dios. Esto es edificar sobre el buen fundamento. Mateo 7:25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, que si yo me someto a la palabra de Dios, si yo leo la palabra de Dios, si yo practico verdaderamente la palabra de Dios,
voy a ir colocando ladrillos, voy a ir colocando bloques, voy a ir colocando piedras, de tal manera que la construcción que yo haga en base a la Biblia, en base a la palabra, me va a garantizar que verdaderamente esa casa no se va a caer. Aquel que verdaderamente construye sobre la roca no se cae, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que suceda, pero como está en la palabra, verdaderamente lo que está en la palabra es eterno, porque es de Dios. Por eso hay razón en lo que dice la Biblia, que la palabra de Dios no vuelve vacía, porque ha sido establecida para lo que Dios ha decidido. Y lo que Dios ha decidido es bendición para su vida, es prosperidad para su vida. Por lo tanto, usted no va a ser un insensato, sino que va a ser un prudente que oye y practica la palabra de Dios. Resultados para el creyente cuando practica la palabra de Dios: no destruirá cualquier adversidad que le venga a su vida. Es decir, mi vida, aunque esté pasando lo que esté pasando, si yo me someto a la palabra de Dios, mi vida no va a ser destruida. ¿Sabían ustedes que Satanás los quiere destruir a todos ustedes? ¿Y me quiere destruir a mí? Él no quiere que yo esté parado aquí predicándoles, enseñándoles, dándoles testimonio. Y Satanás me va a tocar, Satanás me va a buscar, Satanás me va a querer destruir. Y humanamente yo voy a tener que ver en esta tierra cosas que jamás había visto en mi juventud. Porque desde el momento en que yo acepté a Cristo, desde ese momento tengo que tener consciente que esta vida cristiana, yo tengo que fundamentarme en la palabra de Dios, yo tengo que practicar la palabra de Dios. Pero si yo estoy fundada, mi vida no va a ser destruida. Y Satanás lo ha intentado conmigo, no solo una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Son muchas las que Satanás ha puesto en mi vida. Y actualmente vivo una muy enorme, pero estoy fundado sobre la palabra de Dios. Una cual jamás y ni se la deseo a nadie, ni a un enemigo, ni a nadie. Pero aquí está Dios conmigo, respaldándome, dándome autoridad para pararme aquí, dándoles testimonio a ustedes que Cristo vive, que Cristo es real y que mi vida no va a ser destruida porque estoy en la palabra. Aunque esté sufriendo en la vida cristiana, pero aquí estoy. Resultados para este creyente: si es desobediente, hará de su vida un fracaso y desastre al enfrentar la adversidad. Mateo 7:27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y esa casa cayó, y fue grande su ruina. Si yo no estuviera en la palabra en este momento, yo ya hubiera caído. Yo ya estuviera perdido y Satanás estuviera riendo de mí. Pero no, me voy a reír yo de él, porque Cristo está conmigo, porque Dios está conmigo, porque Él es el que está en mi vida. Amén. En conclusión, Francisco Cut dice estas palabras: en este sermón de belleza suma, en estas palabras llenas de gracia, en estas enseñanzas imponderables, hallamos la base, unos cimientos perfectos para edificar sobre ellos nuestra casa espiritual. Es decir, en los consejos que Cristo dejó en esta tierra. Primero, guardarnos de aquel que dice que es de Dios, pero sus frutos no lo siguen. No hay respaldo en él, nos está alejando de Dios, mucho menos nos lleva a Cristo. Cuidarnos de ellos, apartarnos de ellos. Segundo, cuidarnos de hacer verdaderamente la voluntad de Dios y no mi voluntad. Y tercero, cuidarme de ser practicante de la palabra de Dios y no solamente un oidor. En conclusión, estimado amigo,
amigas que nos visitan en esta noche, queremos decirles que a la luz de la Biblia, esta oportunidad es también para ustedes, para que puedan reconocer a Cristo como su Señor de sus vidas, que el Espíritu de Dios les pueda hablar a sus vidas, que nadie venga y los engañe, porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. La Biblia no enseña en ninguna imagen, en ninguna estatua, en ningún personaje, en ningún líder. La Biblia dice que ante Jesús se doblará toda rodilla. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Dios de toda gracia, Dios de toda gloria, te bendecimos en esta noche. A la luz de estos consejos que nuestro Señor Jesucristo enseñó, queremos pedirte, Dios, que tu palabra pueda llegar a la vida de aquellas almas que la escucharán. Que tu Espíritu Santo redarguye, que tu Espíritu Santo toque, que tu Espíritu Santo ministre, para que las almas sean convertidas, para que se aparten de los falsos profetas, para que puedan hacer tu voluntad, para que puedan practicar tu palabra, y de esa manera les asegurarás a ellos que pueden entrar en el reino de Dios. Yo bendigo a los líderes, Señor, esta noche, que van a predicar, que van a enseñar, que van a ir a las colonias, a los pasajes, llevando esta palabra con tu autoridad, Señor, con tu Espíritu Santo, y van a bendecir toda nuestra ciudad, y van a bendecir a El Salvador con esta palabra. Dios de los cielos, bendice nuestra vida. Y permítenos, Señor, que tu bendición nos acompañe hoy y siempre en esta magna labor de predicar la palabra de Dios a aquel que está perdido. Todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.